La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Tal como lo cortés no quita lo valiente, así lo hilarante no quita lo profundo. Y dado que la vida es un juego, aquí comienza La Espada de Damocles. La ficción más real que puedas concebir. La Espada de Damocles es un programa que por mera falta de objetividad cree ser diferente. Personajes mitológicos salidos de los más profundos avernos. Leyendas escabrosas y sin sentido. Curiosidades inquietantes e inútiles. Historias antiguas malversadas por nuestra incapacidad de entendimiento. Y cuentos carentes de profundo significado. También pretenderemos sin el menor éxito entender al ser humano en toda su dimensión. En suma, si quieres desperdiciar tu vida, aquí comienza La espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Buenas para todos. Aquí estamos nuevamente en La Espada de Damocles. Quien les habla, Pablo Veloso. Y vamos a continuar hoy con la hipóstasis de los arcontes. ¿Qué es este nombre raro? Bueno, la hipóstasis de los arcontes, y hasta a mí me cuesta pronunciarlo, significa nada menos que la concreción, la realización de las potestades, de los poderes. Es decir, es una especie de historia de cómo llegamos a ser lo que somos, solo que es la versión gnóstica, es la versión alegórica, metafórica, contada por los cristianos de influencia, greco-romana, egipcia, ¿no? Es esa confluencia que se dio con el Imperio Romano y anteriormente con Alejandro Magno y ese cosmopolitismo que tenía, ¿no es cierto? Eso volcado al Génesis, que es un texto tan raro, tan complejo, tan difícil de entender, con todos estos temas del pecado original. Bueno, aquí los gnósticos, en este texto encontrado en Nag Hammadi, en excavaciones, en estos sitios donde fueron escondidos por aquellos que en los primeros tiempos del cristianismo, sobre todo hacia el siglo III, cuando ya se estaba empezando a oficializar el cristianismo de parte del Imperio Romano, mucha gente escondió estos textos, y no gente que fuera ajena a la realidad cristiana. Me estoy refiriendo directamente a monjes, por ejemplo, ¿no? Los primeros monjes, los primeros cenobitas que había, que se reunían para vida comunitaria, como los de San Pacomio, ¿no? Los primeros cristianos, pero oficiales me refiero, no algo que fueran herejes. Bueno, cuando se empezó a destruir todo aquello que no coincidiera con la ortodoxia naciente, ¿no? En ese momento, uno de estos textos fue la hipóstasis de los arcontes, y como no, aquí en La Espada de Damocles lo estamos recorriendo. Así que vamos a retomar, tal como prometimos, desde donde dejamos, sin demasiado preámbulo para no demorarnos, como nos ocurrió la primera vez. Yo le recomiendo que lo vaya como procesando con calma y aunque suenen estas cosas tan raras y tan extrañas y tan mitológicas, tengan en cuenta que aclara un montón nuestro propio funcionamiento mental, ¿no es cierto?
porque, como bien decía Carl Gustav Jung, todo es psique, ¿no? En última instancia, porque usted me puede hablar de dioses, de demonios, de lo que es, de lo que no es, de lo ultraterreno, de lo intraterreno, de lo que usted quiera, de la vida y de la muerte, pero siempre es usted hablando. Y usted es una psique. Así que dice, los arcontes, acuérdese que arconte significa gobernador, poder, por lo tanto son las potencias, son aquellas partes nuestras que cumplen funciones. Por ejemplo, la voluntad, la razón, el deseo, bueno, distintos aspectos de nuestra psique. Estos arcontes, acuérdese que estaban agrupados alrededor de uno llamado o denominado Samael o también Yaldabaoth, quien era el que presumió de ser el único, el mejor, el que no tenía ni igual ni nadie superior, obviamente. Es decir, nuestro ego. Entonces estamos hablando del ego con sus potencias, con nuestras, no sé cómo le llamaríamos hoy en día, pero tengan en cuenta esto: deseos, voluntad, razón, sentimiento o emociones, todo eso son nuestras potencias. Los arcontes, las potencias, se reunieron en asamblea y dijeron: vamos, tomemos tierra y creemos un hombre de barro, ¿no es cierto? Esto ya lo vimos, está en Génesis, cuando Dios, Génesis 2:7, lo vamos a citar otra vez. Usted puede, si quiere, tener una Biblia a mano y buscarlo ahí. Acuérdese que esta es la interpretación de los gnósticos. Dice: entonces Dios, el Señor, modeló al hombre de arcilla del suelo, sopló en su nariz el aliento de vida y el hombre se convirtió en un ser viviente. Estamos hablando de las potencias. Las potencias, es decir, usted o yo, nuestro ego, con sus habilidades, decide crear, como dirían los antiguos, un homúnculo, ¿no? Un golem, ¿no? Un ser, un Frankenstein, ¿no? Al que le podamos dar vida. Dice, y modelaron su criatura haciéndola completamente de tierra. De ahí su nombre Adán, ¿no es cierto? Adán significa el de tierra rojiza, porque se arrastraba por la tierra. Ahora bien, dice, el cuerpo que tienen los arcontes es también de mujer, es decir, eran andróginos, hombre y mujer a la vez. Es un aborto de rostro de animal, ¿no? Los arcontes son andróginos. Entonces, el comentario aquí a pie de página dice: el hombre terrenal primordial es también andrógino. Por eso crearon un Adán. Vio que dice en la Biblia, hombre y mujer los creó, ¿no? A imagen y semejanza los creó. Es decir, lo creó doble. Lo creó, como decía Platón, mitad hombre y mitad mujer, ¿se acuerda? En el mito platónico. Su aspecto de mujer viene de los arcontes. Su aspecto de varón viene de la imagen reflejada en las aguas. Entonces, así pues, dice, tomaron barro de la tierra y modelaron a su hombre de acuerdo con el cuerpo de ellos mismos y de acuerdo con la imagen de Dios que se le había aparecido en las aguas. Así que crearon un ser cuya mitad masculina respondía a la imagen que vieron en las aguas y la parte femenina a lo que tenía que ver más con los arcontes. Porque lo femenino en general en estas mitologías se lo vincula con lo psíquico, con lo mental, y a lo masculino con lo espiritual. No por una cuestión de machismo, sino por esa cuestión de que, bueno, la semejanza entre la mujer y la tierra, ¿no? La tierra que se fecunda con la lluvia, ¿no? Y después da fruto. El surco, ¿no? Haciendo referencia a la vagina femenina, la lluvia que cae como el semen y cae del cielo, por lo tanto el hombre o lo masculino está en el cielo y lo femenino en la tierra, y de ahí en más todas las analogías. Dice entonces, modelaron a su hombre de acuerdo con el cuerpo de ellos mismos y de acuerdo con la imagen de Dios que se le había aparecido en las aguas. Entonces dijeron: vamos, apoderémonos de esta semejanza, de esa parte masculina, por medio de nuestra hechura, de manera que ésta
vea a su viva semejanza. Es decir, a su imagen correlativa. Es decir, lo que trataban de hacer ellos es como si usted y yo, nuestro ego, ¿no? Dice, vamos a tratar de encapsular a lo divino, a Dios, en lo que se llama un ídolo, en una figura, ya sea de barro exterior o dentro de su mente, en alguna parte. Y usted está convencido que el mantra que repite es Dios, o que la meditación que hace y la paz que obtiene es Dios, y empieza a querer traer a la tierra lo que no puede ser traído. Ellos querían crear un hombre, como quien dice, voy a hacer una práctica meditativa, voy a ir a misa, a ver si lo puedo capturar a Dios. Como decía bien Meister Eckhart, este dominico del siglo XVI, me parece que era, o por ahí, quizá me equivoque, decía que eso sería como agarrar la cabeza de Dios, envolverla en una toalla o en un paño y meterla debajo de un banco, ¿no? Como querer apropiarse de Dios, cosa imposible. A Dios no se lo trae, justamente uno espera que eso venga. Como bien decía Plotino, uno no va a los dioses, simplemente espera que vengan. Uno no puede agarrarlos, no hay forma. Por eso se habla tanto de la gracia divina. Es decir, como dice el Corán, Alá hace lo que quiere. Es decir, si viene el arcángel Gabriel y te dice, te dice, María, vas a tener un hijo que va a ser el Hijo del Padre, el Cristo, el Emanuel. Si tenés esa suerte, la tenés, y si no la tenés, no la tenés. Es decir, no hay forma de que María hubiera hecho méritos a propósito y rezado más Padre Nuestros para ganarse esa posibilidad. Pero los arcontes lo creían así, y usted y yo lo creemos así. Y creemos que podemos hacer trampas y quedarnos con la paz o con el amor o con lo que fuera, así, por hacer alguna actividad. Entonces, hicieron esto y de acuerdo a ellos mismos modelaron la figura con la imagen de Dios que apareció en las aguas, la otra parte, y se dijeron, vamos, apoderémonos de esta semejanza. Acuérdense, la semejanza es la parte divina, por medio de nuestra hechura. Es decir, por medio de repetir tal mantra, mi hechura, me quiero apoderar de la semejanza, de lo que ese mantra me evoca, de manera que ésta vea a su viva semejanza y que la capturemos en nuestra hechura, sin comprender, a causa de su impotencia, el poder de Dios. O sea, no lo entendían, así como usted y yo no lo entendemos. Creemos todavía que hay algo que podríamos hacer y que si lo hacemos realmente vamos a conseguir que el amor, el bien, el ser quede en la palma de nuestra mano. Formación del hombre psíquico. Acá vamos a ver cómo aparece. Acuérdense que para los gnósticos hay 3 niveles. Neumático, que es el espiritual; psíquico, que es el psicológico, el mental; y luego carnal o sárquico, que es el material, ¿no es cierto? Entonces van a crear a Adán, que va a ser un ser psíquico, como ellos. Los arcontes son psique, porque los arcontes son el ego y sus extremidades, ¿no? El deseo, la voluntad, la razón, ¿no? El entendimiento, todas esas cosas. Y sopló en su rostro, dice, tal como leímos de Génesis 2:7. Sopló en su rostro. Aquí a pie de página cita, dice, el texto paralelo que mejor explica esta diversidad es otro texto gnóstico que dice, entonces, y al Dabaot, para reunirlos y convencerlos, les dijo, venid, hagamos un hombre a nuestra imagen. Las 6 potencias escucharon esta invitación y la madre les suministró una imagen del hombre para de este modo vaciarles de la primera potencia. Entonces se reunieron y confeccionaron un hombre inmenso en altura y longitud, pero como únicamente se arrastraba serpenteando, lo llevaron a su padre. Se arrastraba por el suelo el pobre Adán, no podía ni caminar. Es decir, es como cuando usted crea el Frankenstein, pero no tiene alma.
y por eso es un problema después, como en la historia de Frankenstein. Y sopló en su rostro, entonces el hombre pasó a ser psíquico sobre la tierra por muchos días, y ellos no pudieron ponerlo de pie a causa de su impotencia. Fíjese cómo constantemente dice que el arconte principal, Samael, o Yaldabaoth, también conocido, y sus secuaces, o sea, su ego, mi ego y sus habilidades y mis habilidades, son impotentes. Impotentes para comprender, como dice ese himno de Kamalakanta, a Kali, a la diosa Kali, dice, hasta los 6 darshanas, las 6 ramas de la filosofía hindú, son impotentes para comprenderla, ¿no? Y en otra parte dice, es como si un enano quisiera atravesar a nado el infinito mar. Es decir, capturar a Kali, a la diosa Kali, a la diosa esencial, es tan tonto como eso, como querer cruzar a nado el infinito mar, ¿no? Como vendavales, perseveraron en el propósito de capturar aquella semejanza que se les había manifestado en las aguas, pero ignoraban la potencia de esa semejanza. Sin embargo, todo esto sucedió de acuerdo con la voluntad del Padre del Todo. O sea, fíjese cómo se propone que detrás de todo esto hay un motor, ¿no? de toda esta escena. Ese motor genera un telos, ¿no? Una dirección, un destino, un sentido de las cosas. Hay un propósito. Es decir, el propósito que aquí redundantemente se propone es que la vida necesita complicarse. De ahí la idea del mal, de ahí la idea del rechazo y el sentirse perdido, uno que se siente abandonado, que se siente perdido, que no sabe ni a dónde va. Todo esto tiene como fin que uno sea un ente. Si uno no, como dijimos en la vez anterior, si uno no rechaza a su padre o a su madre, jamás deja de ser un apéndice de ellos. Para poder ser un hijo verdaderamente independiente, uno tiene que romper con esos padres y tener una vida propia con los golpes que eso implica. Entonces dice, creación del hombre espiritual. Ahora vamos a ver cómo Adán pasa de ser psíquico a ser espiritual. Después de estos sucesos, el espíritu divino ahora, el espíritu divino, vio al hombre psíquico sobre la tierra. El espíritu partió de la tierra adamantina, tierra de diamante. ¿Qué es la tierra adamantina? Es un poco como el budismo de la tierra pura, ¿no? Es ese lugar donde viven los budas. Bueno, esto es la tierra adamantina. Es el mundo, lo que llamaríamos el cielo, ¿no? Es el mundo del Padre Divino con todos sus ángeles y arcángeles, ¿no? Y querubines ahí arriba. Desde ahí partió el espíritu hacia la tierra, desde la tierra adamantina, descendió y habitó en Adán. Aquel hombre pasó a ser un alma viviente. O sea que no fue Yaldabaoth el que lo convirtió en alma viviente. O sea, su ego, mi ego, no puede apropiarse, como dijimos, de lo divino, o de la paz, o del amor. Lo único que puede hacer es crear la posibilidad, el receptáculo. Es decir, usted crea una rutina de meditación, crea una cierta virtud, arete, decían los griegos. Usted crea una virtud. ¿La virtud cuál es? Un cierto orden. Por ejemplo, voy a ir a misa, voy a leer la Biblia, voy a leer el Corán, voy a hacer el salat. Empiezo a tener una rutina que genera una estructura. Los arcontes lo hicieron. Fíjese que dice que no lo hicieron porque ellos quisieron. Fueron instigados a hacerlo y como eran medios tontos, lo hicieron igualmente. Por eso les salió un ser que no caminaba y casi que lo abandonaron ahí. Entonces, Dios o la totalidad quiere que la vida se insufle de existencia y se ponga en marcha. Entonces, el espíritu descendió, habitó en el hombre. Aquel hombre pasó a ser un alma viviente y le puso el nombre de Adán, puesto que fue hallado arrastrándose sobre la tierra. O sea que el Espíritu Divino, el Espíritu Santo, si usted quiere, que siempre es esa parte femenina de Dios, esa sofía, esa sabiduría, o esa incorruptibilidad todavía más profundo, le puso de nombre Adán.
porque pobre lo vio arrastrándose por el suelo. Ahora viene Adán en el paraíso. ¿Cómo llegamos ahora al famoso Edén? Vamos a ver. Dice, una voz surgió de la incorruptibilidad acerca de la ayuda de Adán. Una voz nació de la... Acuérdense que la incorruptibilidad es, pero allá, lo más profundo de lo más profundo junto al Padre, ¿no? Acuérdense que son todos como jerarquías, llamadas sisigias, que son como parejas como blanco-negro, hombre-mujer, así, ¿no? Parejas, como Shiva Shakti. Y la incorruptibilidad envió una voz acerca de la ayuda. ¿Qué es la ayuda? Es Eva, la ayuda. En el texto bíblico, dice a pie de página, el término ayuda se refiere a Eva. En la rectificación gnóstica se refiere a la vida espiritual que Adán ha recibido. O sea que Adán recibió, acuérdese, el espíritu, la parte espiritual, y esa fue la parte Eva, ¿no? La parte Eva. Y dice, entonces los arcontes juntaron a todos los animales de la tierra y a todos los pájaros del cielo y los llevaron ante Adán para ver cómo Adán los iba a llamar, ¿no? Y para que él impusiera un nombre a cada uno de los pájaros y a todos los animales. Eso está en Génesis 2, 19 y 20. Vamos a buscarlo. Génesis 2 dice, entonces Dios, el Señor, modeló con arcilla del suelo todos los animales terrestres y todas las aves del cielo y se los llevó al hombre para que les pusiera nombre, porque todos los seres vivos llevarían el nombre que él les pusiera. El hombre puso nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves y a todos los animales salvajes. Sin embargo, no encontró en ellos la ayuda adecuada para sí. La ayuda era Eva. Es decir, estamos viendo que hay una Eva que le fue insuflada de forma espiritual, ¿no? Pero todavía no se hizo efectiva. Entonces le están pidiendo que ponga nombres a los animales, a todos los animales, que serían como, si bien usted es un ego con voluntad, con razón, con sentimiento y demás, bueno, los animales serían toda la gama de pensamientos que uno pueda tener. Esos serían los pájaros, los elefantes, las jirafas, los leones, las plantas. Todo eso son la variedad de pensamientos que uno pueda tener, a los cuales uno gusta catalogar, ¿no? Hoy tuve este pensamiento, ahora estoy pensando en esta otra cosa, esto me gusta, esto no. Uno pone nombres. Entonces, luego tomaron a Adán y lo colocaron en el paraíso para que lo laborara o laboreara, dice aquí, y lo custodiara, ¿no? Esto está en Génesis 2:15, que lo vamos a mirar aquí. Génesis, así vamos comparando con la escritura. 2:15. Dios, el Señor, tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Fíjese que para los gnósticos, aquí cuando habla de Dios, no está hablando del mismo Dios que más tarde hará el pacto con el pueblo judío, sino que está hablando de Yaldabaoth, el ego, pero el ego torcido, ¿no? Entonces dice, los arcontes le dictaron un mandamiento diciéndole, le dijeron, de todo árbol que está en el paraíso comerás, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comas. ¿Se entendió? No lo toques, pues el día en que comiereis de él moriréis de muerte. Y esto se lo dicen sin conocer lo que han dicho. Eso está en Génesis 2 también, del 16 al 17, que dice, y le dio esta orden, puedes comer del fruto de todos los árboles que hay en el jardín, excepto del árbol del bien y del mal. No comas del fruto de ese árbol, porque el día en que comas de él tendrás que morir. Eso está en Génesis. Y dice, esto se lo dicen sin conocer lo que le han dicho. Fíjese qué curioso. De nuevo, los arcontes, o sea, su ego, sus potencias y las mías, muchas veces hacen cosas sin saber por qué. Lo hacen como instigados, inspirados por otra fuerza mayor,
que tiene un propósito que uno desconoce. Y entonces uno tiende a creer que se le ocurrió, no sé, voy a beber agua, que se le ocurrió de repente empezar a meditar o que se le ocurrió, no sé, actuar de tal manera, cambiar un comportamiento. Y en realidad son decisiones, por así decir, que ya están tomadas. Son arquetipos más grandes que uno, son esas isigias, son esas parejas arquetipales, los llamados eones, ¿no? Así se los llamaba. Dice, tales cosas le dijeron de esta manera precisamente por la voluntad del Padre, a fin de que comiera. O sea, el Padre celestial, trascendente, el grande, grande, no Yaldabaoth, no el que aparece como Dios en el Génesis, quería que Adán comiera. ¿Por qué? Porque si comía iba a romper con estos arcontes e iba a iniciar un camino propio que era el plan de Dios. Porque, ya le digo, uno puede preguntarse por qué Dios no se ahorra, o sea, ese Padre Celestial, por qué no se ahorra todo esto y evita que aparezcan los arcontes siquiera y se queda en su pleroma. Bueno, porque la vida implica separación para que así existan entidades. Razón de eso no lo sé, pero el hecho es que la vida siempre quiere expresarse, dividirse, expandirse, explayarse, explicarse, siempre quiere manifestarse, para después en algún momento reabsorberse. Si usted se pregunta por qué la vida quiere hacer tanto esfuerzo, o sea, ¿por qué el Big Bang? ¿Por qué algo en lugar de nada? No lo sé. El tema es que le puedo decir que lo que es evidente es que la vida quiere manifestarse. Entonces es necesario crear toda este drama, justamente, ¿no? Tal como los hindúes lo presentan también, este lila. Entonces, dice, a fin de que comiera y también a fin de que Adán los viera siendo ya totalmente material, ¿no? Bueno, esta parte dicen que es un agregado posterior. Los arcontes se reunieron en consulta entre sí y dijeron así: Ea, infundamos un letargo sobre Adán. Y se durmió. O sea, lo hicieron dormir. Eso está en Génesis 2:21. Vamos a ver, dice, entonces Dios el Señor, en este caso Yaldabaoth, hizo el arconte malvado, ¿no? O por lo menos equivocado. Hizo caer al hombre en un profundo sueño y mientras dormía le sacó una de sus costillas y rellenó con carne el hueco dejado. Entonces, dice aquí a pie de página, no, dice, y se durmió. Ahora bien, no lo dice a pie de página, yo me acordaba que lo decía, pero lo dice el mismo relator. Ahora bien, el letargo es la ignorancia. Ese letargo, ese sueño en que lo pusieron a Adán, lo pusieron a dormir. Básicamente porque les molestaba que Adán tuviera un componente ahí que alguien le metió, ¿te acuerdas lo del espíritu, de la incorruptibilidad? Ese lado Eva, ese lado femenino, pero interior de él todavía. Ellos notaban que tenía algo y lo querían ese aspecto. Entonces lo pusieron a dormir. Y dice, ahora bien, el letargo es la ignorancia, este es el significado, dice el relator, de estas palabras, infundámoslo sobre él, y se durmió. Es decir, está diciendo que se duerma quiere decir que lo sumieron en la ignorancia. Entonces hendieron su costado, que era como una mujer viviente, y luego rellenaron su costado con carne. O sea, le arrancaron la parte mujer, porque acuérdense que ellos lo crearon hombre y mujer, ¿no? Porque ellos son andróginos, a él también lo crearon andrógino, ¿no? Hombre y mujer los creó. Pero la parte hombre, digamos que se les ocurrió de ver ese reflejo de lo divino, y la parte mujer era de ellos. Pero luego el espíritu, al ver que Adán no podía ni caminar, le insufló la parte espiritual, y esa parte espiritual se alojó en lo femenino, en la parte Eva, en la parte femenina de él. Entonces estos arcontes decidieron dormirlo y sacarle fuera la parte mujer, ponerla aparte. Y Adán pasó a ser enteramente psíquico. O sea, a partir de ese momento,
la parte espiritual que le había bajado la perdió. Y se convirtió en psíquico, se convirtió en mente, ¿no? Hagámonos la idea de que ahora este Adán es más o menos como los arcontes, pura psique, pura mente. Es un pensamiento más. Y se le acercó la mujer espiritual a Adán, recién extraída, y habló con él. Y le dijo, levántate, Adán. La mujer se le acercó y le dijo, Adán seguía durmiendo. Es decir, Adán sería nuestra mente de todos los días, dormida por la realidad del ego y los pensamientos, y el espíritu encarnado en esta mujer le dijo, levántate, ¿no? Es el ánima, diría Jung, ¿no? Y cuando la vio, él le dijo, tú eres la que me ha dado la vida, porque lo despertó. ¿A qué lo despertó? Al espíritu. Es como ese llamado de la mujer sabia interior que todos tenemos, ¿no? De la anciana sabia, de la doncella, de la madre, ¿no? Tú me has dado vida, le dice. Será llamada madre de todos los vivientes. Esto lo dice en Génesis 3:20. Vamos a buscarlo. 3:20. Dice, aquí está. El hombre puso a su mujer el nombre de Eva, porque ella sería la madre de todo ser viviente. Entonces, queriendo significar que ella es mi madre, ella es la comadrona y la madre y la paridora, ¿no? Cuando le dijo, porque tú eres mi madre, te llamaré Eva, es por todo esto. Entonces, ¿qué pasó? Las potestades, ¿no? El ego torcido con sus secuaces, se acercaron a su Adán, ¿no? Su Adán es como cuando usted quiere crear la mejor forma posible de usted mismo, pero la crea desde el egoísmo, la crea desde quiero ser el meditador perfecto, quiero ser el super cristiano, quiero ser el espiritual, quiero ser el buen padre o lo que fuera, pero lo está creando con una base totalmente torcida, que es la base del egocentrismo. Ellos querían crear eso, un Adán que le funcionara, y no le funcionaba, y entonces el espíritu fue lo que lo despertó. Después ellos le sacaron esa parte espiritual fuera, y esa parte aparentemente fue activa y le habló y lo despertó a Adán. Pero entonces dice, se acercaron a su Adán. Pero cuando vieron a su viva semejanza conversando con él, es decir, cuando vieron a Eva, entraron en gran agitación y la desearon. Claro, cuando usted crea un Adán y que es su rutina diaria, no sé, de meditación, de voy a portarme bien, y resulta que descubre que por alguna razón que usted desconoce, apareció la paz, apareció el amor, apareció la virtud. Bueno, usted dice, yo quiero eso, no sé cómo apareció, pero lo quiero. Y se dijeron unos a otros, de nuevo, Ea, arrojemos nuestra simiente sobre ella. Claro, la querían violar. Básicamente lo que querían era tener hijos con ella para después poder quedárselos y que sean hijos potentes. Es como si usted aparece un poquito de paz, ¿no? O tiene una visión mística o algo, o se siente bien simplemente, y usted quiere a eso violarlo, quiere embarazar a eso para que cuando se vaya le queden esos hijos a usted, le queden pequeñas gotitas de amor o de paz en cada día. Fíjese que eso es lo que hacemos cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué hicieron? La persiguieron y ella se mofó de ellos a causa de su demencia y de su ceguera, y se transformó en árbol ante ellos, dejando caer delante de ellos su sombra, que es una semejanza de sí misma. Los arcontes mancillaron abominablemente esta sombra. A esa sí la violaron, y mancillaron el signo de su voz. Esto sucedió a fin de que se condenaran a sí mismos en su hechura y en la semejanza de ella. Dice a pie de página, la mujer espiritual es el elemento espiritual de Adán, eso ya lo vimos, sustancialmente idéntico a la sabiduría superior. Ese espíritu que se le insufló y era la Eva interior, ¿no? Su viva semejanza, de la que hablan los arcontes, hay que entender la viva semejanza de Dios que está en Adán, es decir, Eva de nuevo. Sombra
Vio que dice que Eva se convirtió en árbol y proyectó una sombra, y lo que ellos entonces violaron fue la sombra, no a ella misma. Sombra es la copia de la mujer espiritual, es decir, la Eva terrena. Cuando hablamos de Eva, la mujer, Eva, la que camina por la tierra, la que habló con la serpiente, eso es la sombra de la Eva espiritual. Por lo tanto, ellos violaron, ¿no? La dejaron embarazada, por así decir, a la Eva terrenal, ¿no? Dice, la espiritual, mientras tanto, la que se convirtió en árbol, ¿qué hizo? ¿Se quedó en árbol? No, penetró en la serpiente, el instructor, ¿no? La serpiente es el instructor. Ella penetró en la serpiente, la animó. Entonces la serpiente instruyó a la mujer, a la Eva terrenal, a la sombra de ese árbol, diciendo, ¿qué os ha dicho? Dijo la serpiente. ¿Acaso que de todo árbol que está en el paraíso comerás, pero del árbol del conocimiento del mal y del bien no comas? Eso les dijo. Lo vamos a buscar en Génesis 2, del 17 al 18, ¿no? Dice aquí, excepto del árbol del bien y del mal, no comas del fruto de ese árbol, porque el día en que comas de él tendrás que morir. Luego Dios, el Señor, se dijo, no es conveniente que el hombre esté solo, voy a hacerle pues una ayuda, ahí de nuevo lo de la ayuda, adecuada. Entonces la serpiente le pregunta eso, ¿acaso te dijeron que no comas, que comas de todos los árboles menos de este? Y respondió la mujer carnal, o sea Eva, no dijo solamente no comer, sino que también nos dijo, no lo toques, pues el día en que comiereis de él, moriréis de muerte. Y dijo la serpiente, o sea el instructor, no moriréis de muerte. Esto os lo ha dicho porque es envidioso. Acuérdese que estamos hablando de Yaldabaoth. Yaldabaoth o Samael, el arconte, el ego torcido, el ego ciego, que no quiere en realidad perder el control. O sea, creó un sistema, un Adán, creó una rutina de práctica espiritual, creó algo y su plan es que ahí anide lo divino, que se meta lo divino y que él pueda como violarlo para luego apoderarse de eso. Es la misma idea del Lex Luthor o de, no sé, el Joker o cualquier otro que quiere apoderarse de lo que no tiene, ¿no? Y quedárselo todo para él, con fines egoístas. Dice, y dijo la serpiente al instructor, no moriréis de muerte. Esto os lo ha dicho porque es envidioso. Más bien se abrirán vuestros ojos y seréis parecidos a dioses, conocedores del mal y del bien. Eso les dice, ¿no? Esto está en Génesis 3, del 2 al 7. Busquemos. 3, del 2 al 7. La mujer le contestó, esto está en la Biblia, podemos comer del fruto de todos los árboles del jardín, únicamente nos ha prohibido comer o tocar el fruto del árbol que está en medio del jardín, porque moriríamos. Pero la serpiente le replicó a la mujer, de ninguna manera moriréis. Dios sabe que si un día coméis, se os abrirán los ojos y seréis iguales a él, conoceréis el bien y el mal. Entonces la mujer se dio cuenta de lo hermoso que era el árbol, de lo deliciosos que eran sus frutos y lo tentador que era tener aquel conocimiento. Así que tomó del fruto y comió, dándoselo seguidamente a su marido, que estaba junto a ella y que también comió. En aquel momento se les abrieron los ojos y descubrieron que estaban desnudos, por lo que entrelazaron unas hojas de higuera y se taparon con ellas. Cuando el hombre y su mujer sintieron los pasos de Dios, el Señor, y en este caso sería Yaldabaoth, espere que se me fue aquí, que estaba paseando por el jardín al fresco de la tarde, y Yaldabaoth hacía así, paseaba por el jardín al fresco de la tarde. Corrieron a esconderse entre los árboles del jardín para que Dios no los viera. Entonces, dice, y la instructora, o sea, la serpiente, se retiró de la serpiente y la abandonó. O sea, cumplió su función. ¿Se acuerda que la Eva espiritual, que se había convertido en árbol, que es un reflejo de la sabiduría divina, de la incorruptibilidad, el espíritu, se metió en el árbol y luego se metió en la serpiente. Le dio el mensaje a Eva y desapareció.
la dejó como una serpiente común. Entonces dice, y la instructora se retiró de la serpiente y la abandonó como cosa ya puramente terrestre. Entonces la mujer carnal, Eva, tomó del árbol y comió, y ofreció a su marido junto con ella. Y los psíquicos comieron. O sea, Adán y Eva, que eran psíquicos, porque estamos hablando ahora no de la Eva espiritual, sino de una Eva psíquica, porque la espiritual, ¿se acuerda? Fue la que se convirtió en árbol. Esta es la sombra de esa nada más, la psíquica. Es como si habláramos del arquetipo del ánima súper profundo, y por otro lado, el arquetipo expresado a través de la lente del cristal de un ser humano común, de usted o de mí. ¿Dónde estamos? Entonces la mujer carnal, bueno, eso, y los psíquicos comieron, y su malicia se disipó al desaparecer su ignorancia, y comprendieron que estaban desnudos, pero ¿desnudos de qué? Fíjese, del elemento espiritual. O sea, se deshizo su ignorancia. Ignorancia significa que uno viva una vida entera sin enterarse en ningún momento, redundantemente, de que existe una dimensión espiritual. Es decir, si uno cree que la vida es comer, dormir, reproducirse y defenderse, eso es tener los ojos cerrados. Ahora a ellos se les abrieron los ojos, empezaron a ver. Entonces, se disipó su ignorancia y comprendieron que estaban desnudos del elemento espiritual. O sea, ellos vivían desnudos sin saberlo, desnudos de espiritualidad, desnudos de profundidad. Los habían mantenido en la ignorancia, y tomando las hojas de higuera se ciñeron los lomos. Entonces, fíjese, dice a pie de página, el árbol del bien y del mal representa la moralidad psíquica, que la pareja Adán y Eva desconoce. Al comer del árbol descubren el bien y el mal morales, y por ende su propia sexualidad y su capacidad procreadora. Para evitar una degradación del elemento espiritual, el espiritual, desaparece una vez más de Adán. La clave de este pasaje se halla en Ireneo. ¿Se acuerda? Ireneo es el apologeta, el que habla en contra de los gnósticos. Dice Ireneo, y Aldabaoth, hablando de los gnósticos, hubiera deseado que Eva engendrara hijos a Adán, pero no lo consiguió, porque su madre se le oponía en todo, vaciando subrepticiamente a Adán y Eva de la impregnación de la luz para evitar que el espíritu que procedía de la suprema potencia participara en la maldición y en el oprobio. O sea, constantemente Yaldabaoth, el ego, quería que ese Adán, al cual le había caído una gotita, acuérdese, Adán es como esa rutina que uno crea, esa dinámica con la cual uno pretende apoderarse de lo divino. Bueno, con eso quería el ego lograr que se reprodujese, es decir, como querer capturar a Dios y hacer lo propio y hacer lo que yo quiera con él, ¿no? Entonces dice, entonces se acercó el gran arconte, o sea, Yaldabaoth, el ego, y dijo así: Adán, ¿dónde estás? Pues no sabía lo que había sucedido, claro, el ego no estaba enterado. Adán respondió: oí tu voz, y temeroso por estar desnudo me escondí. Entonces le dijo el arconte: ¿por qué te escondiste? Si no es porque comiste del árbol del que te ordené, de él solo no comerás. Y comiste. ¿Comiste, Adán? Dijo Adán: la mujer que me diste, esa ofrecióme y comí. Y el arrogante arconte maldijo a la mujer, y dijo la mujer, no, esto dijo la mujer, la serpiente es la que me engañó. O sea, la mujer se trató de quitar culpa diciendo, no, fue la serpiente la que me lo dio. Esto lo tenemos en Génesis 3, del 9 al 13, ¿no? Que dice, Dios llamó al hombre, le preguntó dónde estás, el hombre contestó, te oí en el jardín, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Entonces Dios, el Señor, le preguntó,
¿Y quién te dijo que estaba desnudo? ¿Acaso has comido del árbol que te prohibí comer? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me ofreció ese fruto y yo lo probé. Entonces Dios preguntó a la mujer, ¿por qué hiciste eso? Y ella respondió, la serpiente me engañó y comí. Entonces Dios dijo a la serpiente, por haber hecho esto, maldita serás entre todos los animales, tanto domésticos como salvajes. De ahora en adelante te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo toda tu vida. Pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Su descendencia te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. Y a la mujer, le dijo, multiplicaré sobremanera las molestias en tus embarazos y con dolor parirás a tus hijos. Tendrás ansia de tu marido y él te dominará. Y así, todas esas maldiciones que todos conocemos. Entonces, la mujer alegó eso, ¿no? La serpiente me engañó y comí. Y los arcontes, ¿no? Acuérdense, las potencias, se volvieron hacia la serpiente y maldijeron su sombra, impotente, sin percatarse de que era hechura de ellos. Claro, acuérdense que el instructor, ¿no? O la instructora se metió en la serpiente para dar el mensaje, después se fue y quedó siendo una serpiente, un animalito, un reptil. Y los arcontes querían, estaban convencidos que no, que era la serpiente esa era algo especial. Y la maldijeron, la hicieron polvo, no dándose cuenta que no le estaban haciendo nada, porque solo era una serpiente. Desde aquel día, la serpiente quedó bajo la maldición de las potestades. Hasta la venida del hombre perfecto, que sería Cristo, esta maldición ha ido cayendo sobre la serpiente. Voy a encender una luz que tengo aquí, un momento. Porque se me quedó sin batería una y ya no tengo más luz para ver, si no, no voy a poder seguir leyendo. De paso le comento que nuestro programa La Espada de Damocles carece de sustento económico externo, por lo tanto, si quiere colaborar con el programa, más que nada para lo que es la compra de bibliografía, que resulta ser a veces difícil de conseguir, cara y demás, puede hacerlo escribiéndome a pablojorgeveloso@gmail.com, pablojorgeveloso@gmail.com, y según viva en España o fuera de ella, le pasaré el enlace de la cuenta de PayPal del programa o bien de la cuenta bancaria, de manera que pueda hacer un aporte que no importa si es pequeñísimo, mediano, grande, todo va a servir porque, como le digo, es para la compra de libros, que son los que nutren al programa. Y desde ya, muchas gracias por ello. Entonces, ¿dónde estábamos? Ahora que tengo más luz, ya me parece que es otro libro. Aquí. Los arcontes se volvieron hacia su Adán ahora. Lo agarraron y lo arrojaron del paraíso con su mujer. Pues los arcontes no tienen bendición alguna, puesto que ellos mismos están bajo la maldición. Es decir, el ego, las potencias, no saben qué hacer. Siempre meten la pata, siempre metemos la pata. Entonces los arcontes arrojaron a la humanidad en medio de grandes perplejidades y de los azotes de la vida, a fin de que sus hombres andaran atareados y no tuvieran tiempo adecuado para adherirse al Espíritu Santo. Habían tomado una actitud distinta ahora. Estaban como, imagínense que usted hace una rutina, no sé, como le digo, doy el mismo ejemplo para que se entienda, de meditación. Y de alguna manera hay unos vislumbres ahí de lo espiritual, de lo profundo, de la paz, y usted se encuentra feliz e intenta manipular esa situación para sacarle partido y finalmente le sale mal. Le sale mal porque usted se da cuenta que fue un tonto desde el principio, que eso no se podía controlar. Entonces, ¿qué hace normalmente una persona ante esa situación? Bueno, maldice todo eso, lo manda al cuerno y empieza a hablar pestes de la meditación. Esto es lo que hicieron los arcontes. Decidieron destruir su Adán, como el creador de Frankenstein decidió deshacerse bueno, no es el creador de Frankenstein, en realidad Frankenstein era el doctor. El ser que creó no tenía nombre, básicamente nunca tuvo nombre. Entonces, él lo intentaba destruir, aunque era su creación, porque no le había funcionado. Entonces, de la misma forma, a veces uno está como resentido
y quiere destruir toda esa rutina y la tira abajo como si hubiera sido todo un engaño y una porquería. Viene ahora las dos razas humanas. Después de esto, la mujer carnal, o Eva, engendró a Caín, el hijo de ambos. Caín cultivaba la tierra, pero fíjese qué detalle, que ahora lo vamos a ver. En realidad Caín no era hijo de Adán. Acuérdese que los arcontes violaron a Eva, a la Eva terrenal. Bueno, este Caín es uno de sus hijos. O sea, nació de los arcontes mezclados con Eva. Y luego va a nacer Abel, que también es hijo de los arcontes, según este mito. Solo que Caín es como de la parte más oscura de los arcontes. Abel es una parte intermedia. Y luego veremos que nace Set, que ese sí es hijo de Adán y Eva. Y esa es la parte como más espiritual, de la cual hay una descendencia, porque acuérdese que a Caín lo exilian, que es el asesino de Abel. Abel muere, Caín queda por ahí y tiene progenie también, así que hay un montón para los gnósticos, de seres humanos que son hijos de Caín, que pueden redimirse hasta un cierto punto. Y por otro lado, hay muchos hijos de Set, que son los que poco a poco van a regresar al pleroma. Ahora, esto lo podemos ver como cosa externa y decir, bueno, mi vecino es hijo de Caín y no tiene redención, o tendrá un poco nada más, ¿no? O el tipo este que lo veo yendo al bar debe ser un hijo de Caín. Pero en realidad lo podemos ver interiormente. Tenemos muchos hijos de Caín dentro nuestro y muchos hijos de Abel no, ya, pero sí de Set. Entonces estas naturalezas están en nosotros, están dentro. Entonces la mujer engendró a Caín, el hijo de ambos. Caín cultivaba la tierra. Adán conoció de nuevo a su mujer, es decir, tuvo relaciones, y ella concibió y engendró a Abel, ¿no? Pero en realidad ya estaba embarazada de él. Abel era pastor de ganado. Caín aportó frutos de su campo, todos conocemos esta historia, mientras Abel ofreció sacrificio con sus corderos. El Dios reposó su mirada, estamos hablando de Yaldabaoth todavía, ¿no? De Samael, su mirada sobre las ofrendas de Abel, pero no aceptó las ofrendas de Caín. Y el Caín carnal persiguió a su hermano Abel. Entonces el Dios dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Él respondió y dijo, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Dijo el Dios a Caín, he aquí que la voz de la sangre de tu hermano clama a mí. Has pecado por tu boca. Esta sangre se volverá contra ti. Todo aquel que matare a Caín dejará sueltas 7 venganzas. Tú por tu parte gemirás y temblarás sobre la tierra. Esto está en Génesis capítulo 4 del 1 al 15. No lo voy a leer porque es bastante largo. Y en el apócrifo también de Juan, Caín y Abel, dice aquí a pie de página, no son hijos de Adán, sino del arconte principal, Samael y Yaldabaoth, y de sus potestades, de la violación. El mismo redactor de la hipóstasis de los arcontes, conoce esta trama, pues ha recogido el episodio en el que los arcontes mancillan a Eva, que ya lo leímos. Dice, ¿dónde estamos? Aquí. Dice, luego Adán conoció a su viva semejanza Eva. Ahí sí Adán tuvo relaciones con Eva. Ella concibió y engendró a Set para Adán. Y dijo ella, yo engendré a otro hombre por medio de Dios, en lugar de Abel. Otra vez concibió Eva y engendró a Norea, diciendo, él engendró para mí una virgen. Esta es una virgen de ayuda para muchas generaciones de la humanidad. Norea viene, dice a pie de página, probablemente del hebreo Nahara, que significa virgen. Ejerce junto a Set la misma función que la mujer espiritual ejercía junto a Adán. Entonces dice, esta es la virgen que las fuerzas no mancillaron. Entonces los hombres comenzaron a multiplicarse y a tener aspecto agradable. Está diciendo que, fíjese, aquí hay 2 líneas. Por un lado, la línea de Caín, que
el dios Samael lo protege, dice que nadie lo mate, porque es hijo mío, ¿no? Y por otro lado están los hijos de Set. Y los hijos de Set, que lo vemos, acuérdense en la película de Noé, esa película que trabaja este actor Crow, el de Gladiador. Bueno, en esta película, que nunca me puedo acordar el director, que es muy famoso, en esa película Noé y su familia son los hijos de Set, son esa pequeña familia, mientras los otros son los hijos de Caín. Y fíjese cómo los otros son súper materiales y súper duros y crueles, mientras que él es hijo de Set, de la línea de Set. Por lo tanto tienen esta espiritualidad, hasta tienen una belleza corporal que no tienen los otros, una suavidad. Esas son nuestras partes espirituales. Nosotros tenemos hijos de Set dentro y tenemos hijos de Caín a montones. Los hijos de Set suelen ser pocos y los hijos de Caín demasiados. Por eso vino luego el diluvio, que será lo siguiente que vamos a ver. Pero nos vamos a plantar aquí por hoy y la siguiente ocasión continuaremos con el evento del diluvio. Recuerde que estamos viéndolo desde el pensamiento gnóstico, que le otorga una luz diferente, le otorga una visión alegórica. No le estoy diciendo que así sea. Esto es una alegoría que nos permite comprender dinámicas interiores actuales, gracias a apoyándonos en un evento, en este caso bíblico. Le recuerdo que está mi libro en Amazon. Le digo por si lo olvido, ahí está, ya vendrá la segunda parte de y también tengo pendiente ahora para hacer en agosto un libro que constará de ensayos sobre diversos temas agrupados por temática justamente, ensayos cortos. Este libro está en Amazon y está en papel y en digital, se llama Sadhana, el camino interior. También le cuento que están siempre funcionando los cursos que doy de distintos temas, tarot, astrología, con enfoque psicológico, también cursos que tienen que ver con los temas que cada uno me proponga, dentro de lo que yo conozco, obviamente, porque a veces hay gente que me dice quiero trabajar sobre tal libro, me interesa, entonces hacemos un trabajo sobre esa literatura. Y también están las sesiones de reordenamiento vital, que son sesiones donde quien me consulta normalmente tiene una cuestión a resolver, un tema, un obstáculo, una dificultad, una duda, un problema. Lo plantea y lo que hacemos, yo de mi parte, no es aconsejar, sino preguntar más que nada. Y con esas preguntas vamos abriendo el tema, vamos exponiendo inconsistencias, distintas cosas que a veces uno no ve porque está muy encima de su problema. Y cuando hay un interlocutor que nos ayuda a abrir eso, se ve mejor y se pueden solucionar entonces o empezar a solucionar muchas cosas que estaban ahí trabadas. Y así funciona realmente. Esto lo hacemos tanto los cursos como el reordenamiento por Skype o similar. Y lo hacemos en sesiones individuales, acordando fecha y horario para estas sesiones. Bueno, vamos a ir a nuestra cortina de despedida. Ahí va, ya la ponemos. Esto es La Espada de Damocles. Yo soy Pablo Veloso. Buena vida, buena semana y... ¡Avanti, damocleanos! La Espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Y dado que la vida es un macabro juego, concebido por una mente perversa, únete a nosotros en nuestro próximo programa, cuando escuches las siguientes palabras. La Espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. Buena vida para todos, buena semana y
Avanti Damocleanos.